Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a modificar aquí. Luego es eso. Ahora sí. Un saludo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Tatiana Cascante, yo soy la directora de Mercadeo de la Cámara de Industrias. Para nosotros realmente es un honor que ustedes puedan acompañarnos en la charla de esta mañana, Liderazgo y Organización Resiliente, 5 nuevas realidades que enfrentan las organizaciones. Esta charla estará a cargo de la empresa Deloitte. De hecho, ya tengo conectadas a las expositoras, son Sofía Calderón y Cristina Cubero, que ya casi se las presento completo. Pero antes de iniciar, como les decía, agradecerles su tiempo, su disponibilidad para estas charlas. Hemos estado haciendo diferentes charlas en semanas anteriores, en las próximas semanas. De hecho, mañana y el jueves tenemos también charlas completamente gratuitas. La idea es que todas las personas, si ustedes puedan conocer buenas prácticas, tener opciones diferentes de actuar ante el teletrabajo o ante las condiciones en las que nos encontramos. La primera regla que vamos a tener es, por favor, mantener los micrófonos apagados para que no se nos meta ruido externo y que podamos escuchar bien a Sofía y a Viviana cuando estén dando la charla. Si ustedes van teniendo preguntas, lo importante acá es que las puedan escribir en el chat. Ahí yo las voy a estar revisando y una vez que se termine la charla, las vamos a ir haciendo una por una. Entonces las pueden ir escribiendo en el chat. Es que si todos empezamos a hablar, nos descontrola eso. Entonces, yo aquí tengo el control de los micrófonos también. Cualquier cosa, si yo veo que alguien se le activó por error o algo así, yo también se los puedo cerrar para que no interrumpa en la charla, para que también ustedes no se asusten. Pero, como les decía, la idea es mantener los micrófonos cerrados y si tienen consulta, las pueden ir haciendo en el chat. Les voy a presentar primero el caso de Sofía Calderón. Ella es socia, líder en consultoría de capital humano para Latinoamérica de la empresa Deloitte. Tiene más de una década trabajando en consultoría en estrategia, transformación organizacional, en investigación de mercados. Y además cuenta con amplia experiencia en proyectos de transformación de negocios, optimización de procesos, adopción de tecnología y gestión del cambio en metodologías híbridas y ágiles. Es una facilitadora ya experimentada en conducción de grupos focales y sesiones de planeación estratégica. Y por su parte, la otra expositora que también nos va a estar acompañando hoy de la empresa Deloitte, Cristina, ella tiene más de 17 años de experiencia en proyectos de capital humano, también proyectos de gente y cambio, gestión de la cultura, valores, sistemas de política de capital humano y desarrollo organizacional. Ha trabajado en proyectos de compensación estratégica y alineamiento de desempeño y valor, además de tener experiencia también en investigación de mercados y comunicación. Son nuestras dos expertas de hoy. Les cedo la palabra a ambas. Bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. El mismo tema de desempleo, ¿verdad? Vamos a poner mute aquí a las personas que... El tema es que cuando la gente se va reincorporando, automáticamente entran con el micrófono prendido. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, digamos, cuando alguien nuevo entra. Pero bueno, ya aquí yo los voy a estar controlando y, como les digo, le doy la palabra ahora a doña Sofía y a Viviana para iniciar la charla. Muy amable, Tatiana, muchas gracias. Mi colega Cristina va a iniciar con la introducción. Quizás si pudieses proyectarnos la pantalla, te agradecemos. Ha tenido la oportunidad previa de estar conectado con un tema tan sensible y de tanto impacto que nos
impulsa realmente a unirnos, a buscar respuestas, a construir caminos. Entonces, precisamente en ese marco es que Deloitte presenta este espacio de 5 nuevas realidades, porque creemos firmemente que si ustedes hoy están trazando sus planes como personas o como organizaciones para emerger, para prepararse y realmente poder prosperar en una nueva normalidad, necesita hacer una pausa, necesita entender cuáles son 5 realidades que estamos viviendo hoy como personas, como organizaciones, y a la luz de esas 5 realidades poder ir trazando el futuro. Entonces, de eso se trata un poco el espacio de hoy. Vamos a estar compartiendo ideas y al final vamos a abrir un foro de preguntas para atender todas sus inquietudes, que entiendo que en este momento todos tenemos un gran cúmulo de incertidumbre. Entonces vamos a avanzar, Tatiana. Algo clave de este entorno es entender realmente dónde estamos hoy. Y para eso, Tatiana, no sé si podemos avanzar a la lámina siguiente. Dame un momentito, ya en eso estoy. Perfecto. Como les decía, creo que se me quedó como pegado la presentación. Permítame, voy a volverla a compartir. Sí, mientras Tatiana la vuelve a compartir, como les decíamos, es clave en este momento, porque yo sé que muchos están con la ansiedad de mirar hacia el futuro, de entender cómo va a ser esa nueva normalidad. Sin embargo, varios estudios apuntan a que el proceso no va a ser un proceso estático. Va a ser un proceso con muchos cambios, con mucho dinamismo y tampoco va a ser un proceso a corto plazo. Hay diferentes estudios que apuntan hacia el 2021, 2022 en una escalera de cambios importantes. Entonces, por eso es importante quizás hacer ese balance entre el corto y el largo plazo. Y vamos a ver una fotografía de cómo estamos hoy. Y realmente para nosotros es clave decirles a ustedes, no esperemos llegar a una nueva normalidad, sino realmente tratemos de ir construyendo esa nueva normalidad. Y entonces nos podemos fijar en esta lámina para entender un poco cómo estamos y a dónde debemos llegar. Tenemos un ASIS, es lo que entendemos realmente como cómo estamos hoy. Y les puedo asegurar que hoy ninguna de sus empresas está como antes del 6 de marzo. Todas las personas y todas las empresas están realmente teniendo cambios en sus vidas, en su dinámica familiar, en su dinámica de trabajo, ¿verdad? Y eso nos genera, y ya lo explicaba uno de los expertos mundiales en dolor, nos genera un dolor colectivo, que hay que entenderlo para trabajarlo. Y finalmente, entonces tenemos un to be, que es hacia donde nosotros esperamos llegar. No obstante, si ven esa línea puntuada, esa es el camino a construir para llegar a la nueva normalidad. Entonces tenemos 2 vías. O esperamos amanecer un día en esa nueva normalidad o la vamos construyendo desde ahora. ¿Cuál es la ventaja de irla construyendo? Que vamos a llegar preparados, que vamos a saber en qué terreno nos vamos a mover. El simplemente hecho de decir, bueno, ¿cuándo vamos a amanecer en la nueva normalidad? Nos da una sensación de que vamos a llegar a un mundo desconocido, donde probablemente no tengamos las habilidades ni las competencias para realmente sostenernos exitosos. Entonces, el reto de hoy, ¿verdad? En estas 5 realidades es mostrarles a ustedes algunas pistas para que caminemos juntos y construyamos esa nueva normalidad y no solo llegar a ella. ¿Podemos avanzar? Yo sé que esta lámina muchos la han visto, ¿verdad? Y tiene su componente anecdótico, pero también su componente realmente clave y medular para los que estamos trabajando en este entorno, ¿verdad? Yo sé que muchos siguen tomando el mismo café o incluso más producto de la atención y de mantenernos despiertos. Drásticamente hemos dejado de usar vehículos. Me ven ustedes en este momento con saco y arreglada, pero realmente les confieso que ando con zapatos planos y jeans, ¿verdad? Es parte de esa realidad híbrida en la que nos movemos.
¿verdad? También muchos de ustedes y muchas organizaciones han dado un impulso increíble a cómo trabajar virtualmente y también a cómo atender las emociones. Esto es maravilloso, esto hay que seguirlo haciendo, pero no nos podemos quedar en eso y ya vamos a ir revisando qué más tenemos que trabajar. Y sé que muchos han desarrollado habilidades increíbles en la cocina, ¿verdad? Entonces, cuando quitamos esa parte anecdótica, podemos dar un clic a la presentación y aquí viene la pregunta clave para ustedes. Y con esta pregunta queremos sensibilizarlos para que realmente las 5 realidades que vamos a presentar las entiendan en ese contexto. Más o menos el 6 de marzo nuestras realidades cambiaron en Costa Rica. Más o menos desde el 6 de marzo empezamos a tener conferencias de prensa al mediodía y estar todos sintonizando en ese problema malévolo, como le llamo yo, de estar balanceando, tener primero la seguridad en la salud, pero también tener mucho cuidado de impactar lo menos posible la economía, los empleos y el talento. Si yo les digo a cada uno de ustedes, vean su realidad como personas y vean su realidad como empresas, de estos casi 2 meses ya, ¿cómo han ido moviendo ustedes esa nueva normalidad en sus compañías? ¿Cómo han modificado, por ejemplo, los sistemas de talento, la experiencia colaborador, los beneficios, la planilla? Primero que todo, ¿cuál es el marco para trabajarla? Vamos a ver, estoy intentando nuevamente proyectar. Es que creo Gracias. que donde proyecto, como que a veces, no sé por No qué. te preocupes. Mientras tanto les voy contando por qué nos gusta hacer las charlas entre dos. Y es porque son muchísimo más entretenidas que escuchar a una persona tanto tiempo. Y bueno, mientras tanto los invito a hacer una pausa activa. Me imagino que se están tomando como nosotras un tecito. Yo tengo aquí aceites esenciales, no muestro la marca, pero bueno, son temas importantes. Bueno, reimaginando en medio de la crisis. Nosotros, Tatiana, regálame un clic, por favor. Nosotros solemos decir... Romería blanca. ¿Perdón? Gracias. Les recuerdo que las preguntas podemos hacerlas por el chat, por el chat grupal. ¿Por qué se populariza tanto el concepto de resiliencia? Y últimamente todos los consultores y todas las empresas estamos conversando de resiliencia. Bueno, porque el concepto de resiliencia, lejos de ser un concepto individual, es un concepto que surge como una respuesta grupal. Y esa respuesta grupal tiene 3 estadios importantes a través de los cuales los queremos llevar hoy. El primero es básicamente el de responder. En ese fue que gestionamos y administramos la crisis. Posiblemente algunas de nuestras empresas abrieron una oficina para el manejo de crisis, un centro de comando para tener un único nivel de información a través de la empresa. Como dijo Cristina, a lo mejor redujimos las jornadas y lo que quisimos hacer desde todo punto es tratar de tener a nuestra gente sana en casa, pero además teníamos la presión del CFO fuertemente por reducir o por preservar el cash y por reducir costos. Entonces, en eso hemos estado en las últimas semanas. Lo que sí es cierto es que ya ese foco en responder no es algo que nosotros estemos acuñando. Nosotros acuñamos muchísima más importancia en las etapas de recuperar y de prosperar. ¿Y por qué en las etapas de recuperar y prosperar? ¿Y qué tiene que ver esto con la resiliencia? Bueno, recuerden que la resiliencia, por ser un proceso colectivo, a dar marcha hacia adelante en ese proceso de recuperación que he planificado, cómo va a ser ese paso a paso que voy a ir desarrollando para Tatiana, permitir que el negocio... ¿vos crees que podríamos poner en mute a la audiencia? Sí, estoy tratando de tapar el sonido de las personas que conforme van ingresando.
Gracias. Entonces, básicamente decimos que ese proceso, que es un proceso de respuesta grupal, tiene que enfocarse en cuáles son las lecciones aprendidas, pero sobre todo enfocarse en analizar cuáles son los cambios que queremos producir a lo interno de la organización. Y es ahí donde, como es muy difícil tener una bola de cristal, trabajar a través de escenarios va a ser fundamental. Y por eso decimos que en la etapa de recuperar, que es esa que ven ahí en la segunda, y de prosperar, que es la tercera, es fundamental trabajar de forma sinfónica. ¿Por qué de forma sinfónica? Porque si bien es cierto, este cisne negro, porque sí lo es, sigue siendo un problema malvado, en el cual pónganse a pensar que no solo depende de una persona o de una unidad de negocio trabajarla, sino que de hecho lo que estamos viendo en esta etapa de prosperar es que muchos líderes de nuestras organizaciones se están juntando para armar diferentes escenarios de lo que podría pasar. Nadie todavía lo tiene claro. Entonces, es importante que se está juntando el de recursos humanos con la persona de comunicaciones, con la persona de tecnología, con la persona inclusive de facilidades para entender cuánta gente va a regresar, en qué condiciones van a regresar, etcétera. Entonces, es un trabajo altamente colaborativo. Tatiana, regálame un clic, por favor. Qué pena, pero digamos que es raro porque se me queda como pegada donde les quiero dar clic. Vamos a hacer un cambio en el compartir la presentación. Voy a decirle a mi compañera Catherine que por favor que la pueda compartir para ver si a ella no le genera el mismo problema. No te preocupes, para seguir el hilo conductor de la presentación. Ok, para seguir el hilo conductor de la presentación, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos todos? Bueno, definitivamente no está respondida. ¿Somos más productivos estando en casa? Esa es la primer cuestionamiento que tenemos. Tatiana, ¿podrías revisar? No, está bien. Tome, eso, medio. Poner en mute al resto de la audiencia. Gracias. Gracias. Y en esta realmente no tenemos mayor información. Lo cierto es que sí sabemos que el 66% de los colaboradores que creen que tienen condiciones importantes o que reflejan que tienen condiciones buenas para trabajar en remoto se sienten muy productivos. E inclusive, vean qué interesante, 4 de cada 5 colaboradores han referido que tiene un impacto importante en el trabajo y que creen que no va a volver a tener ese perfil de trabajo que hoy en día tienen. Y de hecho se habla de 400 millones de empleados en el sector informal que están siendo afectados. Entonces, son varios elementos que nos ponen a pensar y a analizar que el futuro no va a ser el mismo, que la disrupción y ¿recuerdan cuando íbamos a los foros y hablábamos de robótica, de inteligencia artificial y de los cambios que se avecinaban y lo veíamos como algo a largo plazo? Bueno, pues llegó y llegó de forma acelerada. De hecho, el 74% de los gerentes financieros de las empresas piensan que no van a tener a su fuerza de trabajo en sitio, sino que la van a tener remota. Y, en fin, podemos seguir conversando mucho de cuáles son algunos hallazgos o datos de cómo es que está cambiando, pero quizás lo más importante es que todos estamos tratando de innovar. Todos estamos tratando de encontrar formas creativas. Vean que, por ejemplo, los ecosistemas de trabajo van a cambiar radicalmente. Tenemos varios años de estar hablando de que la fuerza laboral en el futuro va a ser muy freelance, va a ser muy subcontratada y que va a tener una cierta especialidad que no necesariamente las empresas vamos a necesitar que esté en planilla 100%. Bueno, ese futuro llegó. Tatiana, regálame un clic, por favor, para moverme a la primera realidad. La realidad número 1, todas la conocemos. Nuevas formas de trabajo y posiblemente, regálame un clic, no sean las mismas que estamos teniendo, porque por supuesto que todos estamos en casa, estamos confinados, estamos con chicos, los que tenemos hijos jóvenes, y eso eventualmente va a cambiar.
Eventualmente se van a reanudar las cosas y sería interesante entender que lo que tenemos hoy de normalidad no va a ser normal en el resto de los próximos días, meses, etc. Entonces, cosas importantes. Primero, no sé si por ahí por el chat me pueden poner quién ha utilizado Teams. Si pueden poner por allí sí o no. Teams es una de estas típicas, ahí veo algunas que me dicen que sí. Teams es una de esas herramientas que nos permite contarles algo de lo que positivamente está pasando, y es el asincrónico. Las cosas no están pasando en el mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que yo, para los que utilizan Teams, saben que particularmente después de haber terminado una llamada, ya yo no necesito dar un correo de seguimiento, sino que básicamente yo puedo subir información, puedo preguntar cosas y no todos tienen que responderme en tiempo real, no todos tenemos que estar en el mismo tiempo. Piensen lo poderoso y lo positivo que es eso. Cuando decimos que hoy en día tenemos que trabajar por resultados y no necesariamente por horarios. Piensen en lo poderoso que es tener respuestas diferentes en diferentes zonas horarias, pero en un único lugar y de forma centralizada. Y piensen en no recibir tanto correo, sino que en darle seguimiento a través de mis diferentes conversaciones en Teams. Entonces, ese es un cambio importante, lo asincrónico que estamos viviendo hoy. Otro cambio importante es, y no sé si les pasa, la gente se quiere ver. Nosotros nos queremos ver, nuestros subalternos, la gente que nos reporta, quiere estar visible, quiere decir yo estoy participando, yo contribuyo, y eso es importantísimo de hacerlo sentir en cada momento de virtualidad que tenemos. Eso es fundamental, y además es fundamental no sobreestimar la importancia de tener una llamada, de enviar un correo, sino más bien muchas veces es importante conectar, llamar y tratar de no tener supuestos en el resto de conversaciones que tenemos día a día con nuestros equipos. Algo fundamental alrededor de centrarse en resultados y no necesariamente en horarios, porque no todos podemos cumplir los mismos horarios, tenemos realidades diferentes, es básicamente el tema de generar cierta autonomía con nuestros equipos de trabajo y dejarles entender que no importa si no están conectados de 8 a 5 de la tarde, sino que muchas veces, inclusive las mamás y los papás que trabajamos, sabemos que la jornada arranca después de las 9 de la noche. Entonces, es importante entender que no todos vamos a estar conectados al mismo tiempo y que tenemos que brindar cierta confianza, menos control y también más autonomía. Y finalmente, algo importante que quiero que nos llevemos de esta filmina es configure su agenda. Hay algunos tips importantes en configurar la agenda. No sé si les pasa que arrancan una semana en esta época y dicen, esta es una semana bastante light, y no saben cómo, se va disparando y se va llenando de cosas porque la gente puede ver los calendarios, puede ver que estamos abiertos y entonces nos empieza a bloquear espacios. Bloquéese sus propios espacios. Usted también necesita redactar, necesita generar, necesita producir. Usted está colocando eso, los pongo a cuestionarse si están colocando eso en sus agendas, porque eso es fundamental. Siempre van a haber imprevistos y siempre la gente va a normar. Tener un one-on-one con una persona, tener una llamada, compartir un almuerzo va a normar. Entonces es importante que usted también se separe esos espacios para que tenga no solo las pausas activas de las que todos mundos hablamos, sino básicamente también esos espacios para conectar con su equipo, pero además para producir y para usted también sentir que está también agregando valor en lo estratégico y no en el día a día, lo cual me lleva al último concepto de esta filmina es trácese misiones. No permita que su día transcurra entre llamadas que muchas veces son engorrosas, sino que trace una misión y idealmente intente hacer un enlace entre esa misión a corto plazo y una misión a largo plazo. ¿Me regalan un clic, por favor? Nosotros decimos y mucha gente nos pregunta que cuáles son las mejores herramientas para trabajar. Nosotros no nos casamos con ninguna, pero sí es importante entender qué necesitamos. Hay 3 requisitos funcionales y 3 requisitos no funcionales. El primero, y mucha gente nos dice, los otros días en una charla, Cristina y yo participábamos y nos decían, ¿qué hacemos con la gente que no quiere compartir el video? Y decíamos,
qué difícil, ¿verdad? Pero también póngase a pensar que en el antiguo modelo, si usted llegaba y decía, no quiero que nadie me vea, usted decía, bueno, es que es una falta de respeto, ¿verdad? Entonces, entienda también que el video muchas veces es una forma de estar presente. Si yo estoy comprometida con ustedes y ustedes me están viendo y ven que yo articulo y gesticulo, es porque estoy con ustedes. Eso es algo fundamental de las herramientas. Tiene que permitir el hecho de estar presente en ese momento y eso depende de la herramienta, pero también depende de mí. Las herramientas tienen que también de alguna manera ayudar a generar contribución. Y esto es muy importante ligado a lo anterior que hablábamos de que la gente quiere sentirse visible. La visibilidad y la contribución es fundamental. El momentum, tener una agenda clara, no subestimar un tema. También entender qué tipo de agenda yo quiero manejar. Si yo voy a hacer una sesión donde quiero más un brainstorming o una lluvia de ideas o algo para generar, es posible que yo no quiera cortarla. Entonces, trate de estructurarla un poquitito más larga. Si usted quiere más bien ir cerrando o priorizando temas o una agenda muy específica, genérela corta y con reglas muy claras. Algo también muy importante es no trate de cambiar entre herramienta y herramienta. Yo en este momento tengo Zoom abierto, más Teams, más otra herramienta de la oficina y generalmente me pierdo entre una y otra. Entonces, traten de utilizar la misma siempre o una muy parecida siempre donde todos se sientan cómodos. Regálame un clic. Realidad número 2. Colaboración versus hilos. Regálame un clic. Esto es fundamental porque pónganse a pensar cuántos de ustedes han sacado en esta época un organigrama para entender dónde está la jerarquía, cómo preguntar, a quién preguntar, cómo gestionar un proyecto. Pónganse a pensar que tenemos muchos años, yo creo que nosotros en Deloitte tenemos tal vez unos 6 o 7 años de decir que los organigramas murieron y que vamos hacia organizaciones muchísimo más flexibles. Y por supuesto hablar de generaciones y de que eso es importante para las nuevas generaciones, etcétera. Pero creo que nunca lo vimos tanto. O sea, pónganse a pensar y tal vez ahí en la filmina pueden ver la estructura matricial y ven a la derecha también cómo se empieza a desdibujar esa estructura para entender qué es funcional, qué me va a ayudar a moverme de forma ágil y de forma eficiente para llegar a un objetivo común. Y es importante entenderlo porque creo que ahora que regresamos a la organización nueva, vamos a encontrarnos con que nos volvimos mucho más ágiles, con que ya no nos importó tanto la jerarquía a la hora de preguntar algo, con que entramos a una llamada y olvidamos quién tiene un sombrero realmente de jerarca y más bien empiezan a surgir nuevos líderes. Entonces eso es fundamental porque posiblemente es la única forma en la cual podemos innovar y de forma rápida. Dame un clic. Y esto me trae una tercera realidad. Y es la realidad, voy a detenerme aquí un minuto, la realidad de los supertrabajos. También veníamos hablando de aquellos superperfiles, nosotros los llamamos también en inglés superjobs, que básicamente parten del punto que no son los típicos que conocemos, ¿verdad? Y que también integran elementos asociados a conceptos de carrera abierta y a comprometerse al aprendizaje de por vida. Pero sin duda, los trabajos como los conocemos, ya vimos, 4 de 5 no van a ser los mismos. Entonces, dame un clic. Va a ser importantísimo entender cómo están evolucionando esos trabajos y hay que cuestionarse varias cosas. Primero, el qué, la naturaleza del trabajo. Sabíamos ya hace unos años que iba a cambiar producto de la automatización y la inteligencia artificial, pero también conocíamos que íbamos a estar en la oficina y que iba a ser un proceso gradual. Bueno, se aceleró todo. Entonces, vean, por ejemplo, en ese producto de campana, en esto que queremos mostrar aquí alrededor de la campana, piensen en cuáles, y en esto están la mayoría de las organizaciones, analizando qué roles yo realmente voy a necesitar en sitio y qué roles van a ser un híbrido entre en sitio y trabajo remoto. Y es importante ahí considerar algunos factores de negocio como los ponemos ahí, las funciones, el rol, también la colaboración, qué herramientas tenemos para
colaborar, la frecuencia de qué tanto debo estar en sitio, pero también son importantes los factores personales. Recuerden que vamos a llegar a un momento en el cual todos vamos a tener realidades diferentes en casa. Tal vez la que tenemos ahora no es la que vayamos a tener en algunas semanas. Y qué tanto nos acostumbramos a estar en casa, qué tan productivos, cómo se siente el colaborador estando en casa. Entonces eso es importante entenderlo, y también es importante desde la diversidad e inclusión entender qué tanto tienen mis colaboradores o mi gente condiciones en casa que les permitan tener un buen trabajo, y si más bien no las tienen en la oficina, ¿verdad? Entonces esos son básicamente cuestionamientos que se están haciendo las empresas, y vean que en la campana, por ejemplo, en los que deben de estar en sitio, hablamos de la gente de facilities, los que tienen grandes edificios, los centros de servicio compartidos que tienen que alojar 3.000, 4.000 personas en un edificio, posiblemente en este momento de retorno tengan que estar mucho en sitio o parcialmente en sitio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todos los representantes de servicio al cliente? ¿Qué tanto deben de estar en sitio y cuánto deberían también de conectar con sus equipos por lo menos 1 o 2 veces en semana de forma presencial? Y con esto los dejo, sobre todo porque quiero que Cristina les cuente qué es importante o qué capacidades o qué competencias, qué habilidades deben de tener debemos nosotros todos como seres humanos considerar para trabajar en esta nueva normal. Gracias, Sofía. Vamos a dar un clic entonces, porque esto es fundamental. Es decir, yo no sé si ustedes habían asistido a charlas, por ejemplo, de el futuro del trabajo o de inteligencia artificial, de robótica. Hace varios años ya se venía indicando hay que establecer nuevos roles, los puestos deben ser híbridos, ya no podemos únicamente tener trabajadores con procesos repetitivos o procesos manuales. Bueno, finalmente este entorno ha sido como un catalizador que nos viene a decir el momento que estábamos esperando en el futuro es ahora, ¿verdad? Y este ahora ha dinamizado porque antes en varios proyectos que desde Deloitte participábamos, cuando establecimos, por ejemplo, la facturación electrónica o temas electrónicos con proveedores, podíamos observar alguna resistencia de los proveedores a decir, bueno, pero es que yo quiero seguir dejando las facturas o quiero seguir yendo a la ventanilla del lugar, etcétera. O cuántos clientes les habíamos ofrecido un canal digital o cuántas iniciativas de canales digitales habían en las organizaciones que no se habían podido dinamizar. Entonces, vean que no estamos hablando solo de que tenemos ahora un colaborador virtual. Tenemos cada vez más proveedores virtuales y cada vez más clientes virtuales. ¿Qué nos dice esto? Que en realidad esos perfiles híbridos, esos perfiles que tienen una amplia gama de dominio con tecnologías virtuales, con inteligencia artificial, que saben colaborar con robots, que saben ingresar a un canal virtual y atender a un cliente de esa forma, que además tienen habilidades para inspirar a otros, para dirigir en entornos ambiguos como el que estamos viviendo, van a ser necesarias. Es decir, cuando Sofía explicaba esa gráfica de, bueno, cuáles son los que deben retornar, cuáles deben ser virtuales de aquí en adelante, esa es una buena pregunta que deben hacerse ustedes como empresarios y como personas. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo estoy convirtiendo mi rol? ¿Cómo estoy convirtiendo mi puesto? Porque indudablemente, sea que nos quedemos virtuales o sea que debamos regresar a una planta, nuestro puesto no va a ser el mismo, ¿verdad? Y ya lo veníamos viendo, es decir, cuántas personas que trabajan en una bodega seleccionando producto, atendiendo clientes en un parqueo, antes no tocaban tecnología y ahora hacen selección con un escáner, con una malla en el dedo para clasificar productos, tienen que procesar una factura electrónica y entonces tienen que tener un contacto al menos con un computador. Entonces es clave que ustedes vayan articulando
que no vamos a poder llegar adecuadamente a una nueva normalidad si no vamos pensando estructurar una organización de esta magnitud y personas que puedan adaptarse a esa realidad en el futuro. Porque ya lo estamos viendo, las organizaciones que en el futuro van a ser exitosas y van a poder seguir prosperando son los que tienen esa habilidad de moverse en un mundo continuo de cambios, en un mundo continuo donde hay que mezclar la habilidad de la tecnología con las habilidades esencialmente humanas. Entonces, es momento de ir analizando esa realidad para el presente, pero sobre todo para el futuro. Y aquí ingresamos entonces a la cuarta realidad y damos un clic. Vean que hasta ahora hemos hablado de estrategias y tácticas, es decir, el lugar del trabajo cambió, ahora es más virtual, la forma de organización cambió, debería ser más por un conjunto transversal de líderes que se conectan y trabajan en conjunto, más que esos silos de los que a veces no queríamos salir, y además tenemos nuevos puestos. Pero todo eso debemos articularlo en un ADN diferente. Es decir, si empezamos a trabajar en tácticas, en herramientas y en procesos en la organización sin tener un ADN diferente, probablemente vamos a confundir al talento. Probablemente lo vamos a hacer sentir como que estamos enfrentando una crisis, pero que en realidad no tenemos un norte trazado. Y por eso esta cuarta realidad para nosotros es fundamental, porque si no están construyendo ustedes un propósito colectivo en este momento, probablemente no van a tener esa fuerza creadora que les permita superar este momento. Y vamos a hablar de eso. Entonces damos un clic para entender un poquitito cuál es la respuesta que da Deloitte a una organización social. Nosotros desde hace 2 o 3 años venimos en Deloitte hablando de que la organización ahora debe ser una organización social. ¿Y qué significa eso? Que nos van a importar los números, por supuesto, necesitamos dinero y como decía Sofía, necesitamos mantener un flujo de efectivo, ¿verdad? También necesitamos calidad, por supuesto, es lo que nos va a permitir también seguir en el mercado, pero ya la empresa no va a ser exitosa si además de esos indicadores no atiende también metas de bienestar no solo de los colaboradores, sino de la misma comunidad, los colaboradores, los clientes y los proveedores. Y vean algo paradójico. Nunca antes, como en medio de esta crisis, todas esas partes están dispuestas a negociar para hacer cosas diferentes. Antes queríamos impulsar un canal digital o queríamos negociar algunas condiciones con proveedores y clientes y teníamos mucha resistencia. Ahora parece que todas las partes están abiertas a trabajar en conjunto. Y es que en problemas malévolos como este, no hay otra forma de surgir. La empresa que quiera surgir sola, sin hacer encadenamientos entre las diferentes partes, no lo va a lograr. Si ustedes revisan las noticias no solo de Costa Rica, sino del mundo, las empresas que están prosperando son aquellas que inteligentemente están dando giros a su negocio, están cambiando las formas de trabajar con sus proveedores, están haciendo encadenamientos con otras empresas de su misma industria. Y nosotros en Deloitte creemos que sin propósito, sin potencial y sin perspectiva, las empresas no van a salir adelante de este entorno. El propósito ya lo vimos, es esa capacidad de decir como conjunto social queremos ir hasta ese punto del camino y vincular a cada persona en que se sienta parte de ese logro. Potencial está muy relacionado con la lámina que vimos de los nuevos roles. Saber exactamente cómo potenciar las habilidades humanas en un mundo donde las máquinas llegaron y cada vez van a trabajar con mayor fuerza en trabajos repetitivos. Y perspectiva, porque tenemos que tener esa habilidad de que la incertidumbre y la crisis nos hagan potenciar la creatividad y las soluciones más que dejarnos paralizados.
Entonces, la invitación de esta cuarta realidad es, sí, construya un ambiente virtual, sí, cambie roles, sí, transforme organización, pero hágalo estratégicamente y pensando también en el bienestar de todas las personas que dependen de su organización y con las que usted puede hacer sinergias efectivas. Y finalmente, para llegar a la quinta realidad, vamos a dar un clic y voy a compartirles una frase que a mí personalmente me ha llegado muchísimo. Y es que, ¿estamos teletrabajando? Sí, estamos teletrabajando, pero también estamos tratando de trabajar en medio de una crisis. Y eso no se nos debe olvidar. Es decir, las personas están enfrentando retos incluso para tener una teleoficina con condiciones adecuadas, organizándose en medio de una casa donde probablemente hay niños y personas mayores, viviendo una realidad diferente. Y es aquí donde la cultura y la experiencia colaborador es clave gestionarla a partir de este momento. Damos un clic. Y este diagrama es muy interesante porque este diagrama les enseña a ustedes cómo la realidad de un día normal en un teletrabajador ha cambiado. E igual en una planta ha cambiado. Ya hay menos personas, ya hay protocolos de seguridad diferentes, ya hay una dinámica de vida y trabajo que si vemos hacia 2 meses atrás, nos la están cambiando completamente. Entonces, cuando decimos que ese flujo de vida es diferente, es porque ahora nos levantamos y probablemente tenemos que buscar nuevos contactos. Ahora, cuando queremos trabajar en un documento, probablemente tenemos herramientas que no solo nos permiten compartir una presentación, sino editarla en línea con 3 o 4 colaboradores. Nosotros en Deloitte hemos recibido muchas consultas de personas y empresas que nos dicen, ¿cómo hago para tener reuniones efectivas en cualquiera de las plataformas virtuales? ¿Cómo hago para saber si realmente me están escuchando y están compartiendo o me tienen en vista, pero están haciendo miles de cosas diferentes? Cuando nosotros en Deloitte escuchamos esas preguntas, nos encanta, porque sabemos que las organizaciones están pasando de tener tecnología a aprovechar la tecnología y también a entender que la cultura virtual es diferente. Y eso es un buen primer paso, porque la cultura del trabajo virtual implica que ya yo no envío un PPT para que alguien lo transforme y me lo devuelva, sino que yo lo tenga abierto y mientras yo voy editando la filmina de la 1 a la 5, Sofía va editando de la 5 a la 10. Y cuando terminamos la reunión, tenemos la PPT lista. Y como decía Sofía, inmediatamente la podemos subir a Teams o a cualquier otra plataforma y ya podemos compartirla con el resto del equipo, ¿verdad? Entonces, esa es una nueva realidad que cada uno de ustedes debería en este momento de trazar ese flujo en su vida y en la vida de su equipo. ¿Qué estamos haciendo diferente? ¿Qué cosas necesitan nuestras personas? Porque hoy por hoy las empresas tienen un conjunto de sistemas y de políticas. Por ejemplo, piensen, ¿cómo reteníamos a las personas? ¿Qué beneficios les estábamos dando? ¿Aplican para la nueva realidad? Los vamos a motivar, por ejemplo, dándoles un subsidio de comedor o temas presenciales cuando en realidad no están yendo a la oficina. Es clave desde ahora entender esa lista de beneficios, esa lista de sistemas de talento y en el marco de estos nuevos flujos de trabajo que les recomendamos hacer, identificar dónde hay cambios y dónde podemos potenciar el compromiso. Y para cerrar, vamos a dar un clic y les compartimos a ustedes 4 elementos clave que consideramos forman parte de una nueva cultura organizacional y una nueva cultura de talento en la realidad que estamos viviendo. El primero es el compromiso que debe tener cada persona para entender que cada vez debe ser más autosuficiente, buscar la forma de resolver problemas y buscar soluciones ágiles para compartir con el equipo. El segundo es la inclusión.
En las crisis, lamentablemente, la inclusión a veces se pierde de foco y hay que tenerla realmente presente para poder incorporar la diversidad, para poder entender que todos necesitan facilidades diferentes en un mundo virtual y que debe ser una prioridad. Adaptabilidad, sin duda, debe ser un valor y una competencia que ustedes comiencen a trabajar en sus equipos, porque les hemos insistido, pero una vez más, la nueva normalidad no van a ser aguas tranquilas, van a ser aguas turbulentas y hay que aprender a navegar en ellas. Y finalmente, uno de los elementos que consideramos más valiosos de esta nueva realidad es el coraje. Es decir, la resiliencia no es una habilidad con la que nacemos, es una habilidad que moldeamos. Y muy probablemente, no sé si ustedes han visto esa foto que para mí es simbólica de un niño naciendo y de una vez lo cubrimos con una mascarilla. ¿Verdad? Esa es una foto muy simbólica porque nos está diciendo, hay personas que están naciendo en esta nueva realidad. Hay personas que se están moldeando en un mundo donde tenemos un dolor colectivo. Pero los demás, los que conocíamos la realidad como era antes y estamos navegando en cómo es ahora, tenemos que buscar herramientas que con gusto podemos compartir en Deloitte para desarrollar ese músculo que llamamos resiliencia. Damos un clic. Y entendemos que definitivamente, y aquí comparto con Sofía la idea, la forma en que las organizaciones y las personas enfrenten esta etapa de cambio va a definir su marca, va a establecer su reputación y va a permitirnos saber si tenemos competitividad futura o no. Pero en última instancia, va a decir si realmente estamos operando como una organización social que prosperó, pero prosperó de forma equitativa, justa y buscando un bienestar social que en este momento necesitamos. Sofía, no sé si quiere comentar algo también. Gracias, Cristina. Bueno, yo particularmente quiero dejarlos con una reflexión. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho que los amigos, los buenos amigos, surgen no cuando vamos a tomar un trago, no cuando estamos en nuestra mejor época, sino justamente cuando tenemos hijos, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando ya no podemos salir, cuando tenemos algún problema, cuando un familiar fallece? Esos son los momentos de verdad. Y nosotros ciertamente lo que decimos es que existe una gran oportunidad coyuntural de que como organizaciones nos transformemos y también como líderes, porque en este momento de verdad es cuando florece lo que realmente somos como organización y como personas. Entonces, muchos de nuestros clientes se han acercado y por favor, tal vez ahí para romper el hielo, cuéntenos cuáles tienen clientes. Muchos de nuestros clientes se han acercado para flexibilizar, porque quieren flexibilizar muchas cosas, porque quieren renovarse, porque quieren, vean los hoteles como, por ejemplo, en este momento se sabe que no se puede hacer uso de los puntos que tengo como cliente frecuente, como cliente VIP, pero entonces están flexibilizando sus políticas. ¿Cuántos de nosotros estamos flexibilizando? Nuestros clientes se acercan a pedirnos asesoría alrededor de qué tanto deben de flexibilizar y también, por supuesto, qué tanto deben de preservar el cash, cuidar los costos, etcétera. Y creo que es un balance, debe ser un balance perfecto entre ambas cosas. Los dejamos con esta reflexión y siendo 10 minutos para las 12 y por respeto a ustedes quisiéramos abrir a consultas, preguntas. Nosotros presentamos aquí 5 realidades, pero están ustedes teniendo una realidad diferente dentro de sus organizaciones. ¿Consideran ustedes que depende del giro de negocio, las realidades van a ser distintas? Los dejo con un comentario que nos hicieron en otra charla que nos preguntaban cómo administro, y nos dejaron, ¿verdad, Cristina? ¿Cómo administro mi fuerza de ventas o cómo preparo mi fuerza de ventas en estas circunstancias? Y ciertamente
la fuerza de ventas es una de las que más se está viendo afectada. Y entonces hemos, digamos, en los estudios cuestionado que tanto nosotros dentro de nuestras organizaciones intentamos darle muchas herramientas, que conozcan muy bien los productos que van a salir a vender, pero sabemos si nuestra fuerza comercial es buena escuchando, porque en este momento tal vez la capacidad de escucha es la más importante y la capacidad de asesoría debe de ir 2 niveles adelante. Entonces, es fundamental cambiar, como decía Cristina, esas competencias que tenemos como líderes y como bien lo decía Cristina, la resiliencia no se nace siendo resiliente. Se hace y se hace a través de momentos como estos. No veo consultas. Tatiana, no sé si quisieras, y por la plataforma de preguntas y respuestas, ¿tenés alguna otra pregunta? Dice, dado que la organización está en un entorno social, ¿debería la institucionalidad del país cambiar? Cristina, ¿quiere comentar o comenta? Sí, en general, como decíamos, la empresa social es un ecosistema ampliado. Es decir, cuando estamos hablando de que tenemos organizaciones sociales, también tenemos un entorno que aplica a las políticas públicas, que aplica a las definiciones de empleo, a las definiciones de cómo país nos organizamos. Y efectivamente, en un entorno social, la amalgama de decisiones, tanto en políticas públicas como en decisiones a nivel país, debe organizarse de manera diferente, absolutamente. Correcto, y creo que siendo que estamos en el foro de la Cámara, creo que es fundamental también de alguna manera influir positivamente con cuál es nuestra problemática actual, en influir política pública que pueda en este momento de crisis readecuarse o de alguna manera reimaginarse. Dice otra pregunta. Bueno, Tatiana, ¿querés hacer vos las preguntas? ¿Querés hacérnoslas? Tranquila, como gusten, ahí están apareciendo en el chat, sí, ahí aparece Miguel Narváez que nos está diciendo cómo hacer exitosa la comercialización de un producto artístico-cultural si la sociedad no ve esto como productivo, cuando desde mi punto de vista es vital para fortalecer la salud mental de la población. Yo creo que el terreno artístico-cultural, la sociedad sí lo ve como productivo, y tan productivo que las personas sin salir de sus casas están asistiendo a conciertos, están viendo películas, están compartiendo con artistas que hacen reflexiones, etc. El tema es cómo reinventar un producto artístico-cultural ahora en entornos virtuales, ¿verdad? En tanto se mantengan las condiciones de distanciamiento. Efectivamente, es una de los tópicos más complejos, ¿verdad? Pero sé que ya hay muchos productores, artistas, etcétera, que están buscando hacer esa reinvención de sus productos. Sin embargo, yo creo que ha sido una de las formas más importantes de que las personas mantengan una actitud positiva y una energía en medio de la crisis, y eso hay que reconocerlo. Sí, aquí hay un comentario interesante que hace Catherine Zúñiga porque dice, es importante, a pesar de los cambios como despidos o disminución de las jornadas, que la fuerza laboral, a los que están día a día sin poder teletrabajar, sepan que la organización se está acomodando y pensando siempre en el futuro, en crear nuevas fuentes de negocio y de ingreso que permita mantener trabajos y crear aún más trabajos. Y adicional a esto les quiero agregar, porque también igual en semanas anteriores hemos hablado de este tema y son nuevas realidades que enfrentan las familias y más ahora que están concentradas en las casas, ¿verdad? De que puede ser que yo esté trabajando desde mi casa, pero a mi hermana la despidieron, entonces está como en una situación incómoda de que yo trabajo y ella recién despedida por la situación. Entonces, el manejo que se hace eso también dentro del hogar. Sí, bueno, no sé si Sofía quería contribuir, pero en realidad sí, como lo vimos a lo largo de la charla, estamos
en realidad teletrabajando, estamos en un entorno virtual, pero también hay que entender que estamos en medio de una crisis tratando de trabajar. ¿Qué significa eso? Que tenemos entornos diferentes, que tenemos familias grandes donde hay niños, donde hay personas mayores, donde hay personas familiares que lamentablemente perdieron un empleo. Pero a mí me encanta la pregunta porque realmente se asocia con lo que es la empresa social. Y la empresa social tiene una característica fundamental: construye colectivamente un propósito común y le hace ver a las personas que todos genuinamente están construyendo, ¿verdad? Que todos genuinamente están vinculados, y les hace saber mediante acciones justas que realmente nos estamos moviendo hacia el bienestar. Y si, por ejemplo, a todos nos reducen la jornada laboral, a todos nos la reducen. Si hay un análisis de qué posiciones más altas pueden tener una mayor disminución para conservar un mayor porcentaje para las poblaciones base, ¿verdad? Ahí hay un mensaje claro. Es importantísimo que las organizaciones den mensajes genuinos y sólidos a toda la población, porque es una manera colectiva de mantener una energía que nos permita avanzar en un momento tan doloroso para todos. Tengo otro comentario, igual de Miguel, que dice, ¿cuál es su visión de cómo actúa la resiliencia a través de una llamada telefónica o a las personas solas? Gracias. Yo creo que hay un concepto importante, y Miguel, no sé si has visto que muchos de los estudios de resiliencia tienen que ver con épocas de crisis, con épocas posguerra. De hecho, los estudios que se dan a nivel de psicología tienen que ver con los confinamientos, con cárceles, etcétera. Y hablamos de un concepto, yo no soy psicóloga, pero los psicólogos hablan de un concepto que a mí me parece maravilloso, que en esos contextos resulta importante lo que se llama la empatía inflexible, que es parte de la resiliencia, que tiene que ver con no darle a la gente lo que quiere o lo que quiere escuchar, sino lo que realmente necesita, ¿verdad? Entonces, en un contexto como este, identificar que posiblemente yo quisiera o queremos que el niño que recién nació, como dice Cristina, conozca a sus abuelitos y le va a hacer muy bien en su salud mental, tal vez no es necesariamente lo que necesiten ambas partes, ¿verdad? Entonces, el concepto también de empatía tiene que ver con darle a la persona lo que necesita en este momento para que surja, ¿verdad? El otro día en otro webinar nos decía alguien que nos gustó mucho el comentario, nos decía alguien que estaba una señora que queriendo dar clases, ya da clase de pintura, y que no sabía cómo hacerlo vía Zoom, y que básicamente se organizaron para ayudarla para que pudiera hacer vía Zoom. Generalmente era la profesora que le daba clase a los estudiantes, en este caso fue lo contrario, ¿verdad? Entonces creo que es importante, sobre todo con las poblaciones vulnerables como adultos mayores, entender que muchas veces tenemos que darles herramientas que no les habíamos dado porque los teníamos muy protegidos, ¿verdad? Y esa es una forma también de proteger y de querer. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o consulta, porque ya no tengo ningún otro dato, digamos, en el chat. Si no, pues... ¡Qué puntualidad! ¿Verdad? Si no, más que todo, Cristina, Sofía, muchísimas gracias por el tiempo, por apoyarnos de parte de la Cámara de Industrias en este tipo de charlas que hemos estado generando en las últimas semanas, ayudar a todas esas personas que están detrás de la pantalla a ver cómo enfrentar esta situación, algo completamente nuevo, diferente, y a lo que vamos a seguir teniendo que enfrentar día con día, porque todos los días van a ser casos diferentes. En el momento que lleguemos a nuestras oficinas nuevamente, el trato va a ser diferente. El momento que salgamos al supermercado, que salgamos a un mall, que salgamos al cine, que salgamos a un bar, va a ser diferente. Igual con un restaurante. Entonces, ¿cómo nos tenemos que ir ajustando a ese tipo de actividades poco a poco, verdad? Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Gracias. Gracias más bien por el esfuerzo de la Cámara. Gracias por los comentarios también, muy amables. Que estén muy bien.
Gracias y pues recordarles que mañana tenemos otra charla para los que estén interesados, es sobre actualidad económica con las nuevas informaciones que ha sacado el Banco Central, entonces también por si están interesados que puedan participar. Muchísimas gracias.